Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí otra vez porque lo último que me falta por a grabar y os la subo a YouTube para que podáis verlo las veces que queráis es la explicación del pasado continuo, ¿vale? Pasado, past continuous. A ver, el pasado continuo es una estructura, es muy sencilla porque hay casos en los que yo lo que sé de español lo puedo aplicar a lo que sé de inglés. Y en este caso nos sirve, es decir, el pasado continuo es igual que en español como lo usamos, igual y para los mismos usos. Entonces, si yo pienso en español, porque yo sé hablar español perfectamente, pues puedo decir, anda, pues si funciona igual. El pasado continuo es un tiempo que se utiliza en el pasado, significa yo estaba haciendo algo. Y como como el presente continuo, pero el pasado continuo se va a formar va a formarse con dos piezas. Por ejemplo, va a ser el verbo to be, en este caso en pasado, y un gerundio. Un gerundio. Es decir, en español dice yo estaba viendo la tele, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo la tele, ¿vale? ¿Veis? Aquí está el verbo estar. El verbo estar en inglés es to be. Y viendo es el verbo ver en gerundio. Pues en inglés va a pasar exactamente lo mismo, funciona igual. El verbo to be en pasado, que va a tener dos formas, was o were. Con I yo uso was. I was watching TV. La forma de hacer los gerundios en inglés es añadiéndole al verbo ing. Entonces ya tengo yo estaba viendo la tele. ¿Cuándo se usa el pasado continuo? Pues el pasado continuo lo utilizamos, tenemos aquí nuestra línea del tiempo. Esto es ahora, en presente, esta soy yo, como siempre escribo, y ahora tengo que hablar en pasado. Pues es para hablar de una acción, yo hago así como un trocito del pasado, ¿vale? Y hago así, algo que estaba ocurriendo en ese momento. Es decir, cuando vosotros me contáis algo en pasado continuo, lo que me estáis diciendo, ojo, que en este momento de aquí estaba pasando esto. Y yo te imagino como en una película haciendo eso. Por ejemplo, en clase vimos muchos ejemplos. Una era, Enzo was watching television yesterday at 5. Ayer a las 5. Y ponemos, una de las cosas es que normalmente puede aparecer una hora. ¿Para qué? Para decirme exactamente, pues at 5, por ejemplo, a las 5. ¿Qué estaba pasando exactamente ayer a las 5? Pues Enzo estaba viendo la tele. Enzo was watching television. O Enzo was studying. O Pedro was doing exercises. Lo que sea. Entonces, es una forma de decirme que a esta hora, a tal hora, estaba pasando algo. Funciona exactamente igual que en español, y lo que sé de español lo puedo aplicar aquí en inglés. Entonces, hay casos en los que el español nos ayuda, en este nos ayuda, en otras no, porque en otras lo que hace es complicarnos más la vida, pero en estas sí. Entonces, bueno, simplemente, pues que sepáis cómo se hace. Todas las frases, como siempre, las puedo hacer en afirmativa, en negativa o en interrogativa. ¿Os acordáis? Entonces, en afirmativa, pues siempre va a ser igual, va a ser el sujeto. Uy, que se me va esto. Subject, es decir, de quien hablo, was o were, que es el verbo to be en pasado, más el verbo con ing, y no se nos puede olvidar. Y no se nos puede olvidar ni el was y el were ni el verbo en ing, si no, está coja. Diríamos cosas como yo viendo la tele ayer, que no tiene sentido, o yo estaba a ver la tele, que tampoco tiene sentido. Y luego todo lo demás, complementos. Un ejemplo, the artist, la artista, was performing, estaba actuando, on the stage, estaba actuando sobre el escenario, con vocabulario de la unidad. El vocabulario de la unidad lo tenéis copiado, lo tenéis en Moodle, lo tenéis en las fotocopias que os di. Entonces, cuidado, nos lo vamos estudiando. Performing, actuar, actuando on the stage, en el escenario. Ahora, en negativa, pues como el verbo to be es un verbo especial, entonces podemos negarlo, no necesitamos auxiliar. Es un verbo que se puede negar así solo. Wasn't o weren't, ¿vale? O was not o were not, me da igual, la forma larga o corta. El verbo con ing y los complementos. Por ejemplo, ayer ellos no estaban comiendo en casa, ¿no? A las 7. Pues ellos, y ahora como es ellos ya no puedo poner was, tengo que poner weren't. They weren't eating at home at 3, ¿vale? Ellos no estaban comiendo en casa a las 3, ¿vale?
O para preguntar, como es el verbo to be, repito, es un verbo especial, la particularidad del verbo to be es que se puede preguntar y negar a sí mismo. No necesita la ayuda de un auxiliar. Los demás verbos, por ejemplo, los del pasado simple, casi todos se pueden necesitar la ayuda del did. Hay unos pocos, muy poquitos verbos que no, que son muy potentes y son tan chulos que pueden ellos mismos preguntarse. En este caso, el verbo to be se puede preguntar. Por tanto, voy a poner was o were delante, was, were, más el sujeto, más el verbo con ing, que no se nos puede olvidar, más los complementos. Y la pregunta, que ya digo, para que no haya ninguna falta, se tiene que poner, porque eso me dice que es pregunta. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo? Una pregunta muy típica. ¿Qué estabas haciendo ayer a las 7? Yo os pregunté un montón de veces esa pregunta. Pues cuando tengo un WH siempre se pone delante. ¿Qué siempre va delante? What. Y ahora ya hago la estructura normal. What were you doing yesterday? Ayer, yesterday, at, y la hora que quiera poner. What were you doing yesterday at 5? Pues I was watching television. What were you doing yesterday at 7? I was studying English. ¿Vale? Entonces, eso es un repasillo del pasado continuo. Y os grabo un último vídeo para poneros la diferencia cuando aparecen juntos el pasado continuo y el pasado simple.